Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos acá? Contando y largando el primer programa en Mantra. Llevamos mucho tiempo, yo soy Juan Pablo, él es mi hermano Federico. ¿Cómo andan todos? Qué bueno poder tener este canal de comunicación, poder llegar a más gente con esta información. Como bien decía Juanpa, somos Juan Pablo y Federico Caivano, hermanos, que hace más de 10 años emprendimos, como muchos de ustedes seguramente, o lo están haciendo o lo hicieron hace mucho más tiempo, ese camino de autoconocimiento, ese camino de buscar y comprender que hay algo más de lo que vemos, de lo que entendemos, y nuestro camino comenzó por una parte particular de la anatomía y del ser original que somos, ¿no? Del ser energía que somos también. De la glándula pineal. De la glándula pineal, justamente hace mucho, bueno, bastante más de 10 años nos dedicamos a la activación de la glándula pineal y desde ahí todo un proceso de desarrollo y también hace casi 10 años, en el 2012, empezamos a transmitir esto en distintas radios, en distintos canales y hoy nos toca empezar este programa aquí en Mantra donde vamos a empezar a recorrer todos los caminos de este punto en el centro de la cabeza, Fede, que seguramente todos los que están ahí en algún lugar lo escucharon, en algún momento lo escucharon, y hay de todo con respecto a la pineal, desde cosas súper esotéricas hasta que qué realmente será, qué se atrofia, qué no se atrofia, qué le hace mal, qué no le hace mal. Bueno, vamos a estar recorriendo palmo a palmo cada uno de esos procesos. Hemos estado en la activación de la glándula pineal desde el año 2010 por más de 10 países, mucha gente que ha pasado a través de los seminarios y de la activación de la glándula pineal, así que hay mucha información para transferir, contar y que nos podamos ir enriqueciendo, ir contando, vamos a estar hablando de todos los procesos que se dan de la glándula pineal, pero como estamos arrancando en un programa nuevo, Fede, creo que hay que empezar en algún punto por lo básico, por lo mínimo, porque quizá hay gente diciendo, ¿qué es la pineal, no? Exacto, exacto. Primero le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando aquí en vivo por los diferentes vías de comunicación que tiene Mantra, ¿no? Ya sea YouTube, Instagram, Twitch o cualquiera, Facebook también y demás. La glándula pineal es una glándula que todos tenemos. Todos los seres humanos de por sí está presente en todos los vertebrados. Se ubica en el centro del cerebro, el centro geométrico del cerebro. Tiene características muy especiales. Esto es algo siempre que llamó la atención desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro todo está como espejado, todo está como duplicado. Y la glándula pineal, que está justo en el centro geométrico, como les decía, es el único órgano que no está ni espejado ni duplicado. Está entero en el centro. Y tiene un tamaño muy pequeño, ¿no? Es 6, 8 milímetros, pesa 100, 200 miligramos. Y a pesar de ser tan pequeño, imagínense que es el tamaño de un arroz, lo que estamos hablando, a pesar de ser tan pequeño, en los humanos, después de los riñones, es el órgano por donde mayor flujo sanguíneo hay en nuestro cuerpo. Y tiene una forma, especialmente cuando somos niños, que es una forma conífera. De ahí viene su nombre, especialmente de pineal, porque tiene esa forma conífera que parece el fruto del pino. Y, y claro, esto ha llamado la atención desde mucho, desde el principio del tiempo. Desde el punto de vista biológico, de hecho, el primero que habla de esto es Galeno, quien se considera el padre de la medicina, pero mucho tiempo antes de Galeno ya había referencias a la glándula pineal, a la piña, y se representaba en todos los grabados, por ejemplo, de los babilónicos, en los grabados de los sumerios, este pueblo que los babilónicos llamaban sumerios, este pueblo que vivía entre esa medialuna fértil, que ellos se llamaban a sí mismos los Zig Zigla, pero este pueblo ya cuando representaban en sus grabados los que tenían alas, que se comunicaban con los que no la tenían, los estos que eran alados y que a veces tenían cabezas de pájaros o distintas representaciones, cuando se comunicaban con los lulus, con los humanos, lo hacían entregándoles una piña. Y, y esto en el lado de Sumeria, pero el símbolo de la piña se ha encontrado en todas las civilizaciones alrededor del planeta.
mucho tiempo antes de que la ciencia pudiera encontrar que era una glándula que servía, siempre había una referencia importante a un punto en el centro de la cabeza. Y esto, Fede, casi no se puede atribuir a ninguna, porque se puede decir los sumerios, no, pero también en el Oriente era mucho, mucho anterior a los sumerios, y en América, en todas partes del mundo se hizo referencia, todos los pueblos de distintas culturas siempre hacían referencia a ese punto en el centro de la cabeza. Exacto, porque la gran comprensión que tenemos que lograr es darnos cuenta que somos materia, pero somos energía, y somos mucho más energía que materia, y que hay puntos específicos en este cuerpo físico que son centros energéticos. Y el de la pineal es un punto clave, y que todas las culturas ancestrales comprendían esta información. Nosotros, como occidentales, a veces es lo que somos más materialistas, lo que nos cuesta comprender esa parte, pero es un centro energético que todas las culturas le daban una importancia fundamental, fundamental. Y realmente lo más curioso de todo esto es que en nuestra cultura, Juanpa, nuestra cultura occidental, no se le daba mucha importancia. Como vos decías, podíamos hablar de Galeno, el padre de la medicina, en sus escritos nombrando esa glándula en el centro del cerebro. Otro famoso referente, especialmente de la cultura occidental, que fue Descartes. Descartes, René Descartes, que tenía una característica, filósofo y matemático, pero aparte era, podríamos decir, casi el único filósofo que también era anatomista, que conocía perfectamente la anatomía y había realizado disecciones. Entonces, él le llamaba poderosamente la atención que todo en el cerebro estaba como espejado, como duplicado, y había una glándula en el centro, que era entera, que no tenía esa separación. Entonces, por eso él la llamó, como se conoce a veces, que ha llamado a la pineal como el asiento del alma, ¿no? Esa visión dualista que él tenía de la materia y la conciencia que estaba como fuera, y que se daba esa conversación entre la materia y la conciencia, y que esa conversación se daba en ese lugar, porque él decía, tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, dos ojos, dos orejas, para que, ¿dónde es el único lugar en el cerebro donde está todo unido? Y él decía, tiene que ser la pineal y no puede ser otro. Claro, lo que le llamaba la atención a Descartes era justamente que era el único órgano que él encontraba, pero el referente a todos los órganos que estaba unido, que no tenía, no estaba separado, no tenía secciones, no estaba dividido. Entonces dijo, bueno, ahí debe estar el alma. Pero después esto también fue dejado. A principios del siglo pasado se creía que era el apéndice cerebral, no mucho más importancia que el apéndice, un vestigio de la evolución. No se le tomaba demasiada importancia. Claro, a nosotros nos pasa algo hablando hace tantos años de la pineal, que inmediatamente cuando hablamos de la pineal es el tercer ojo del hinduismo, el tercer ojo del hinduismo, el chakra hasna, y cuando simplemente en cualquier lugar nos toca hablar de la pineal, inmediatamente es, ah, claro, el tercer ojo. Sí, claro. Sí, sí, y podríamos hablar, y de hecho vamos a hablar en un montón de programas. Este es un programa un poquito para poder presentar un poco, vamos a hablar en un programa desde el Oriente, desde los pueblos americanos, desde Egipto. Vamos a ir contando todo esto en todos esos programas que vamos a empezar a caminar esta media hora en mantra todos los lunes, donde vamos a empezar a caminar todo esto. Pero no es solamente el tercer ojo del hinduismo. Y podríamos hablar de que desde el punto de vista biológico la pineal tiene un montón de condiciones para ser llamada justamente un tercer ojo. Desde detalle simple y corto, porque en este primer programa solamente queremos contar algunas cositas, tiene células cónicas y bastones como la retina de los ojos y está en el centro de la cabeza. Está formada con un montón de hecho parece un ojo, pero muy chiquitito, estamos hablando del tamaño de un arroz, de una pequeña lenteja, pero tiene las mismas células que la retina del ojo. Pero mucho antes de que se supiera esto, se llamaba el tercer ojo, pero el chakra hasna, que es visión justamente en sánscrito, pero en América era el chumpinawin, Cocha y el Audad de los egipcios, y todos estos pueblos, mucho antes de conocer estas funciones entendían esta importancia. Quizá los occidentales, quizá la ciencia moderna le empieza a tomar importancia recién a mediados del siglo pasado, cuando en un evento muy especial, la carrera espacial, se empieza a tomar cierto interés, no en la pineal,
porque la verdad es que la investigación no empezó por la pineal, sino empezó por entender el ciclo circadiano, el proceso de sueño y vigilia, y eso termina en la pineal, ¿no? El tema justamente con la glándula pineal en la cultura occidental, que cuando hablamos de cultura occidental normalmente siempre nos gusta hacer esta aclaración porque a veces pensamos en una parte geográfica. Realmente la cultura occidental es una cultura que tiene más de 500 años, que nació en Europa, pero se ha extendido a todo el planeta. Es una manera de comunicarnos, es una manera de aprender, es una manera de estudiar y demás. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué no se le daba importancia? Imagínense una parte del cuerpo que no se estudiaba, porque un poco lo dijo Juan Pablo ahí, se lo consideraba un órgano vestigial que había quedado como parte de la evolución. ¿Por qué pasaba esto? Porque la pineal tiene una característica fundamental, tiene una pronta atrofia. Tiene una pronta atrofia. Cuando empiezan estas investigaciones, empiezan a buscar qué es lo que controlaba los ciclos en nuestro cuerpo físico, especialmente los ciclos de sueño-vigilia, empiezan a descubrir que justamente la pineal juega un rol fundamental. Esto recién por los años 50 empiezan a ver que la pineal se ve afectada por factores externos, como la luz y la oscuridad, que eso generaba que produzca más o menos melatonina, que es la hormona principal que produce la glándula pineal. Y de ahí descartaron que fuera un órgano vestigial, como se veía afectado por factores externos, dijeron, no, sí, tiene una función. Y empiezan a ver que no solo regulaba los ciclos de sueño y vigilia, sino que todos los ciclos en nuestro cuerpo físico están regulados por la glándula pineal. 28 días en las mujeres, desarrollo sexual, en los animales los ciclos de celo y demás. Y ahí le empezaron a dar una mayor importancia. Igualmente, todavía no se le está dando tanta importancia, porque, ¿qué es lo que tiene? Tiene una pronta atrofia. Sí, si bien cuando se empieza a estudiar las hormonas que generaba la glándula pineal, y entre ellas principalmente la melatonina, se empieza a descubrir cosas que todos les parecía increíble. De hecho, regular el ciclo de sueño y vigilia, muchas veces también cuando hablamos de la pineal, en tantos lugares nos dicen la melatonina la del sueño. A ver, sí, pero mucho más que eso. La melatonina tiene que ver con el sistema inmunológico, la melatonina tiene que ver con los radicales libres. ¿Qué es los radicales libres? De hecho, también se la conoce como la hormona de la juventud, porque con la melatonina lo que hace es salir a detectar y combatir los radicales libres, lo que nos hace envejecer. Y entonces había funciones maravillosas en esta glándula que regulaba otras glándulas, por eso se transformaba en la reguladora de reguladores. Pero esto, claro, esto recién estamos en 1960, 1965, empezando a entender todo esto. Estamos hablando de 70, 80 años de investigación, empezando a comprender esto. Pero al mismo tiempo estamos hablando de miles de años. Estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 años de que todos los pueblos alrededor del planeta entendían que en el punto de la cabeza, en el centro de la cabeza, buscando fórmulas, maneras, formas de estimularla, formas de generar procesos en ese pequeño punto en el centro de la cabeza que representaban de dos formas muy específicas que vamos a ir profundizando en distintos programas donde nos vamos a ir metiendo a comprender esto. Dos formas que seguramente todos vieron en muchos lados, algunas las consideran de terror y otras no tanto. Dos formas. El símbolo de la piña, que lo van a ver en todos lados. Y otro símbolo que Fede, que muchas veces tiene muy mala fama, que es el triángulo con el ojo en el medio. Y entonces eso es un símbolo terrible de maldad, pero al mismo tiempo es el símbolo que se encuentra en las catedrales, el poder de Dios, que se encuentra en sociedades herméticas y se encuentra en sociedades no herméticas. Este símbolo del triángulo en el ojo en el medio que no pertenece a la masonería, no pertenece a los Illuminatis, que lo usan, pero que es antiguo, que lo conocían los egipcios, el arte polinésico, el arte andino, en todo el arte del Oriente, tiene más de 5.000 años de antigüedad, mandalas con triángulos en el ojo en el medio, mucho antes de la masonería, y todos entendiendo que ese punto del triángulo en el ojo en el medio, que ya vamos a entender que es la punta de la pineal, los dos lóbulos de la pituitaria, donde se junta ese triángulo que se tiene acceso superior,
también era reconocido en todos lados. Mucho antes de que se comprendiera las funciones de la melatonina, de la dopamina, del DMT, mucho antes de que conociéramos todo esto, los antepasados nuestros tenían algo, presención, conocimiento, intuición de ese punto en el centro de la cabeza. De por sí, les hacemos una pregunta fácil, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de esconder la información? Si yo voy y entierro la información 500 metros bajo tierra, va a haber alguien, por casualidad, porque quería hacer una piscina en su jardín o porque justo quería excavar los huesos de un mamut, va y lo encuentra. La mejor manera de esconder algo es frente a la vista de todo. Por eso tenemos que estar muy atentos muchas veces de la información. Cosas que nos pueden parecer muy malas y que están llevadas para un lado que decís, no, esto es un símbolo de esos. En realidad nos están hablando de códigos que pueden despertar potencias en nosotros. Entonces la mejor manera de esconderlo es decirte, esto es malo y pertenece a los más malos, ¿no? Que somos nosotros, te dice alguien. Entonces, por eso tenemos que funcionar siempre con la mente lo más abierto y con todos nuestros sentidos y ver realmente lo que nos resuena, más que acá, lo que nos resuena acá, en el centro de nuestro pecho. Entonces, por eso ese símbolo del triángulo con el ojo en el medio, que a veces lo vemos como algo tan terrible, realmente es un símbolo muy antiguo y que despierta potencias en nosotros muy, muy importantes, del ser original que somos, más allá de esta personalidad que estamos acá, ¿no? Pero volviendo al tema de la pineal, un dato fundamental, que muchas personas hablan de eso, ¿no? Dicen, bueno, a ver, la tenemos que activar porque, claro, obviamente, el flúor nos hace daño, la tecnología nos hace daño, hay comidas y demás que nos hace daño. Pero por eso tenemos que comprender por qué activamos la glándula pineal, por qué no activamos otras glándulas, por qué no activamos otros órganos de alguna manera, por qué la glándula pineal, ¿no? ¿Cuál es el sentido de activarla? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué no activo el timo, las suprarrenales? ¿Por qué no activo los pulmones? ¿Por qué no activo el hígado? ¿Por qué tengo que activar la pineal? Lo primero un poco ya lo dijimos y tiene que ver con esos dos conceptos. Primero porque la pineal es la reguladora de reguladores. Se activa la pineal, se activa todas las que regulan la pineal. Y después también lo dijimos hace un rato, Fede, es porque tiene una pronta atrofia. Esta pronta atrofia es entre los 7 y los 10 años, pero en los últimos años se puede comprobar que es un poco antes, que no nos los desactiva el bautismo, no nos los desactiva ningún rito que hacemos, sino que básicamente la desactivamos nosotros. Exacto, y ahí quería recalcar nada más, Juanpa, algo que dijiste. Entre los 7 y 10 años, fíjense, el promedio de vida de un humano está entre 70 y 80 años. Y los primeros 10 años de vida, antes de los 10 años, en esta experiencia de vida, ya la glándula pineal está alcanzando su máximo y se empieza a atrofiar. O sea que realmente, por eso mismo, nuevamente, no se le estudiaba tanto, porque decían, no, imagínate una glándula que menos de 10 años te dura, entre comillas. De ahí la importancia justamente de activar esto. Y la pregunta sería, Claro, Juanpa, también, ¿por qué tiene esa pronta atrofia? ¿No? ¿por qué tiene esa pronta atrofia? Y empiezan a darse cuenta de si esto era un proceso que se les da a todas las personas, si había personas que no se les daba, y de hecho hay personas que no lo hacían, y se llamaban gente que tenía un problema, una hipertrofia de la pineal, que la pineal no se atrofiaba. Claro, estas personas terminaban siendo grandes referentes del planeta, pero lo principal es que la pineal la atrofiamos nosotros. Claro, ¿cómo la atrofiamos nosotros? En un proceso muy simple. Cuando nos damos cuenta que saber de qué color ladra el perro, tener amigos que nadie más ve, conocer cosas que no deberíamos conocer y todos nos dicen, no es la mejor forma de hacer amigos, no es la mejor forma de encajar, no es la mejor forma de ser aceptado en tu familia, en el colegio. De hecho, hay una gran relación entre la escolarización y la pronta atrofia de la pineal, que no todos es en la misma edad, sino tiene que ver casi contra un año y un año y medio después de ser escolarizado, empezamos a cerrar esto, donde inmediatamente también empezamos a bajar la cantidad o la capacidad de la creatividad. Y entonces, básicamente, la atrofiamos para encajar, la atrofiamos para poder ser parte del juego.
Eh, Todos los pueblos originarios antiguos de todas partes del mundo, acá no estamos refiriendo solo de América, o solo de África, o solo de Oceanía, o solo del Oriente, hacían grandes procesos para poder mantener y que sus amautas, sus papus, sus guías pudieran mantener esta conexión activa, pudieran mantener este proceso activo. Así que había que generar esto, había que armar este proceso, así que nos vamos a estar metiendo en todos estos temas media horita donde va a ser muy profundo y vamos a estar metiéndonos, pero todos los días o todos los programas vamos a dejar algo. Hoy simplemente dejemos algo, Fede, la diferencia entre la luz que tenés a la noche y el proceso de la piñal. Fundamental que todo lo que a nivel biológico afecte la piñal, lo vamos a ir comentando, y a nivel energético, fundamentalmente, que es lo más importante. Pero ¿qué causa que a nivel biológico se ve afectada? Es justamente esas pantallitas que tenemos todos en la mano normalmente. Esa luz azul genera un proceso de que si lo veo, que sea lo último que vea antes de irme a dormir, el proceso de generación de melatonina se ve afectado. Por lo tanto, el proceso del sueño, por más que duerma las horas que tenga que dormir, no voy a descansar de la manera que descanso. La melatonina, cuanto más produce mi pineal esa hormona, más reparador el sueño. Quiere decir que más descanso. Por eso, preferentemente, no mirar esa pantallita por lo menos una horita antes de irnos a dormir. Lo mismo con la tele y lo mismo con una computadora o con la tablet, ¿no? Claro, porque eso genera una luz azul. Y alguien dice, ¿qué es la luz azul? Y yo no veo azul. No importa, es el tipo de luz del amanecer. Recordá que la pineal, lo dijimos al principio, está conectada a los nervios ópticos y cuando detecta la luz del amanecer como la luz de las pantallas, deja de producir melatonina. ¿Y qué tengo que hacer? Poner luz cálida. Luz cálida, leer, vas a ver que, y esto pasa mucho, me quedo viendo TikTok hasta las 3 de la mañana y al final no me duermo y no sé por qué me duermo, no me quedo porque me quedo viendo los TikTok. Y entonces si yo dejara las pantallas y me pongo a leer con luz cálida, vas a ver cómo vas a tener sueño reparador y vamos a estar metiéndonos en todos pequeños tips. Van a ser pequeños cortos con información sobre la pineal y en cada programa te vamos a dejar uno. Hoy, importante, la pantalla antes de dormir. Eso va a hacer que generes mejor y mayor sueño reparador. Ni que hablar con toda la interferencia electromagnética, ¿no? Que ya hablaremos en otro momento, que tiene que ver con la pineal y con nuestro cuerpo. Así que muy agradecido a todas las personas que se comunicaron, a Doris, a Juan Carlos, ahí desde México también, le damos un gran saludo a María, a Patricia y muchos más que están ahí que capaz no escribieron. Gracias, y lo ideal es que vayamos interactuando, que nos vayan preguntando, que vayamos generando un proceso de cualquier duda que tengan, nos las escriban en ese momento mismo, si lo escuchan después grabado, también nos escriban, nos manden a @conexión pineal en Instagram, nos pueden escribir y nosotros mismos contestamos y por acá vamos sacando las dudas. Un pequeño corte todos los lunes, donde vamos a estar metiéndonos en la gran antena, la que nos permite el gran encendido. Vamos a comprender la importancia de América en este proceso y que es el gran tiempo que estamos viviendo. Este es ese gran tiempo. Gracias a Jimena que está en los controles y nos vemos.